Empezamos con la charlita del día de hoy, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, habíamos empezado en la charla de la semana pasada con la virtud de la caridad, que es la virtud más importante de todas las virtudes y que es la que unifica a todas las demás y por eso es la que da forma a todo el estudio también de la moral cristiana. Y lo primero que habíamos visto era una definición más bien descriptiva y después empezamos con las primeras cositas sobre lo que sería un poco lo que se llama la psicología de la caridad, que es como para ir adentrándonos lentamente en los temas fundamentales de esta virtud, que es extensísimo lo que podemos ver. A nosotros en principio nos va a llevar así bastante tiempo, pero como, bueno, podemos aprovechar también todo este tiempo para ir de a poquito, lentamente, ir viendo algunas cosas acerca de esta virtud, me parece que puede ser oportuno. Acuérdense que aquellos que quieran que se animen a hacer alguna pregunta pueden hacerlo en estos pocos minutos que estamos en estas charlitas, que tratamos que sean breves para eso, me parece que puede ser un poco más útil y no algo demasiado extenso. Entonces, en la última charla habíamos mencionado como uno de los últimos temas esas características que tiene que tener la caridad, que es la comunicación de bienes, que tiene que haber una benevolencia mutua y por otro lado que tiene que haber un conocimiento de la caridad, entre del amor que se tiene entre los dos, ¿no? Entonces, ahí lo teníamos reciprocidad, que no tiene que ser algo escondido, no latente, sino escondido, que tiene que haber una comunicación de bienes. Bueno, vamos a ver un poquito esas tres cosas ahora. Esos tres puntos que son parte de la virtud de la caridad, de este amor de amistad que tiene que haber, que entre, especialmente lo que nos importa a nosotros, entre el hombre y Dios. Bueno, respecto a la comunicación de bienes, que fundamenta la amistad, en este caso entre el hombre y Dios, por supuesto se da del modo más profundo, mucho más que si fuese solo entre dos hombres, evidentemente. Con Dios es muchísimo más elevado. Hay una comunicación vital, porque además podríamos decir es una comunicación divina, porque es Dios quien también comunica esos bienes, ¿no? Porque nos da la vida misma, la vida, su vida, la vida sobrenatural. Entonces recibo el bien más grande, el más importante de todos los bienes. Y por ella el hombre es hecho de alguna manera consorte, partícipe de esa vida eterna, la vida de la bienaventuranza, la vida de la visión beatífica. ¿Por qué es así hecho consorte? Porque ya participa ahora en estos momentos de esa vida de Dios por medio de la gracia santificante. Entonces, como soy amigo de Dios, Él me comunica ese bien gigantesco que es la gracia santificante. San Pablo y también San Juan, yo pongo una cita ahora de San Pablo, habla de sociedad, somos socios, ¿sí? Hay tal comunicación entre nosotros que somos socios. Dice, fiel es Dios, esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la sociedad de su Hijo, ¿no? A la sociedad de su Hijo. Entonces, digo, la comunicación entre Dios y nosotros fundamentalmente es por medio de la gracia santificante por la cual nosotros participamos de su misma vida, de la vida divina. Lo segundo, esa benevolencia mutua, ¿no? Eso que tenemos ahí, esa benevolencia mutua. Por parte de Dios, la benevolencia es evidente, resplandece, es manifiesta en un grado así muy superlativo. ¿Por qué? ¿En qué sentido? En que quiere mi bien, porque no ama al hombre por un bien para él, por un beneficio para él, sino que nos ama por nosotros mismos. No para beneficiarse él. Y para beneficiarnos a nosotros incluso. Y no de cualquier modo, sino del modo más perfecto en que podríamos ser beneficiados, que es de un modo infinito, con los bienes más grandes, con los bienes que no terminan. Porque Dios es infinito
Y como es Él mismo quien se da a nosotros, y quien se da amorosamente a nosotros, entonces nos está dando el bien más grande que incluso, como dirá San Pablo, ni la mente puede considerar, ¿no? Ni ojo yo, ni oído, ni oído yo, ni ojo vio, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para él. Entonces, por parte del hombre, eso por parte de Dios. Por parte nuestra, pues tiene que haber una reciprocidad. El amor de caridad se revela como un amor también benévolo, en cuanto el hombre bueno, el hombre santo, ama a Dios por sí mismo, por quien es Dios, y no por un beneficio para mí. Quiero a Dios porque Él es Dios. Quiero que sea lo que Él es. Amo que Él sea Dios y no otra cosa. Y me complazco en que Él sea como es. Y quiero para Dios también un bien infinito, o sea, que Él se posea a sí mismo. La felicidad que es Él mismo que la siga teniendo, por decirlo muy infantilmente. Esta realidad de la benevolencia del amor del alma hacia Dios está expresada, por ejemplo, por San Juan de la Cruz, este gran místico carmelita del siglo XVI, español. Voy a leer ahora un par de párrafos extensos y sé que se puede complicar y resultar un poquitín, eso tal vez no tan atractivo, porque es denso el contenido. Pero lo pensé, de verdad, a ver si convenía leerlo o no, aquí en esta pequeña charlita. Me parece que, pensé que sí, porque aunque tal vez cueste entenderlo, es bueno que cada tanto de a poquito, ¿no?, se vaya teniendo contacto con estas grandes almas que Dios ha dado a la Iglesia Católica, porque no tiene que quedar eso reservado solo para unos pocos. Todos aquellos que quieran realmente empezar a buscar la santidad en serio, tienen que empezar también a conocer lo que Dios ha infundido en estas almas santísimas, santísimas, y que han llegado a una unión con Dios y a un amor con Dios que es único, impresionante, y que además han tenido el privilegio que Dios los ha iluminado de tal manera que ellos han podido enseñar y poner por escrito lo que han experimentado en su propia alma, y que es a lo que tenemos que aspirar nosotros, a esa unión tan hermosa y tan grandiosa con Dios. Esto lo escribe en el libro de llama de Amor Viva. Entonces leo estos dos párrafos extensos. Siendo el alma, por medio de esta sustancial transformación, la transformación que sufre el alma por el amor, siendo el alma sombra de Dios, porque por el amor se hizo como Dios, hace ella en Dios y por Dios lo que Él hace en ella por sí mismo. O sea, lo que Dios hace en mí, el alma lo hace también, porque Dios se me da a mí, entonces como que yo tengo la capacidad de hacer lo mismo que hace Dios, de alguna manera. Al modo que Él lo hace, porque la voluntad de los dos, la de Dios y la del alma, es una, y así la operación de Dios, lo que Dios actúa en mi alma, y de ella es una. Es tan íntima, estos comentarios, es tan íntima la unión entre el alma y Dios, que lo que Dios actúa y el alma actúa viene a ser una única cosa, una única cosa. ¿De dónde? Como Dios se le está dando con libre y graciosa voluntad, es hermosísimo, ¿no? Porque Dios se me está dando, Dios se me está entregando, me está concediendo su gracia y a Él mismo se me da. Y porque quiere, y por gracia, por eso dice por su graciosa voluntad. Así también ella, el alma, teniendo la voluntad más libre y generosa, más libre porque ya no le interesa nada de este mundo, solo le interesa su amado, que es Dios. Y generosa porque lo ama tanto que no le va a negar nada. Repito, así también ella, teniendo la voluntad más libre y generosa, cuanto más unida en Dios, a medida que más compenetrada con Dios está, es más libre y más generosa, está dando a Dios, al mismo Dios en Dios. Esto parece un trabalenguas, pero quiere mostrar una vez lo mismo. Es como que Dios se me ha dado de tal modo a mí que yo ahora también puedo darle
a Dios que lo tengo adentro, se lo puedo dar al mismo Dios. Parece eso como tal vez una incoherencia, pero está mostrando lo que tal vez con palabras no se puede explicar. Por eso es que suena tan extraño esto, ¿no? Porque diciendo, ¿cómo yo le voy a dar Dios a Dios? Si Dios es quien es y se posee a sí mismo, yo no tengo nada para darle. Pero Dios se me entregó de tal manera, tanto, que yo ya lo poseo, ya soy dueño de Dios. Entonces, como lo amo a Él, le quiero dar lo más grande que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Al mismo Dios. Se lo doy a Él de vuelta. Repito entonces. Teniendo la voluntad más libre y generosa, cuanto más unida en Dios, está dando a Dios al mismo Dios en Dios. En Dios porque está en la gracia de Dios, porque está sostenida por Dios. Y es verdadera y entera dádiva del alma a Dios. Es verdadera, no es una mentira, no es algo psicológico, meramente un invento. Es verdadera y entera dádiva, regalo que yo le hago a Dios. Porque allí ve el alma que verdaderamente Dios es suyo y que ella le posee con posesión hereditaria. Eso es lo que dice San Juan, ¿no? Que somos herederos. Con propiedad de derecho, tengo derecho a poseer a Dios. Impresionante, porque Dios se me ha dado antes. Pero eso es fuerte, tengo derecho a poseer a Dios. Como hijo de Dios adoptivo, también lo explica San Juan. Por la gracia que Dios le hizo de dársele a sí mismo. Tengo derecho porque, insisto, primero se me dio Él. Él nos amó primero, dice San Juan. Y que como cosa suya le puede dar y comunicar a quien ella quisiere de voluntad. Tengo a Dios, tengo derecho a tener a Dios, soy hijo adoptivo, lo heredo la gracia, y entonces yo hago con Dios lo que quiero, lo puedo comunicar a quien quiera. Y a quien más quiero comunicárselo es a Él mismo, porque es a quien más amo. Y así ella le da a su querido, que es el mismo Dios que se le dio antes a ella, en lo cual paga ella a Dios todo lo que le debe. Porque Dios me ha dado tanto que se me dio incluso Él mismo. ¿Cómo le devuelvo? ¿Cómo le pago? Si yo le pago con Dios, entregándole a Él mismo. Por cuanto de voluntad le da a otro tanto como de Él recibe. Bueno, nosotros que estamos tan lejos de las experiencias celestiales que han tenido estas almas, nos resulta tal vez algo medio incomprensible o hasta, no sé, alguno podría decir, bueno, eso es medio ridículo. Sin embargo, son de los textos místicos más hermosos que tiene toda la espiritualidad de la Iglesia Católica. Y que, insisto, San Juan de la Cruz es como que no encuentra las palabras adecuadas para poder expresar esa unión tan radical, tan íntima que se da entre el alma y Dios cuando el alma se santifica. También, ahí terminó el texto de San Juan de la Cruz, ¿no? También ama el alma todos los bienes, particularmente a sí mismo, pero no los bienes por sí mismos, porque qué bueno que es esto, qué lindo que es aquello, sino solo y únicamente en Dios y por Dios. Entonces sí amo a las otras personas y las posesiones que pueda tener, solo y únicamente en Dios y por Dios. Bueno, entonces, hasta aquí eso, la benevolencia mutua. Dios se me da a sí mismo y como tiene que haber reciprocidad, como en los amigos, tienen que mutuamente ser benevolentes, mostrarse mutuamente ese amor, yo también le doy a Dios, como acabamos de escuchar el texto de San Juan de la Cruz. Vamos ahora al último punto, que es muy breve, solo un par de textos de la Escritura nada más. Para que haya amistad, recuerden que tiene que haber un conocimiento. O sea, yo puedo amar íntimamente a una persona, pero si yo no sé si esa persona a mí me ama, no somos amigos. Entonces, los dos tenemos que conocer que mutuamente nos amamos para que haya amistad. Yo, por ejemplo, estando, no sé, en vida San Juan Pablo II, podría haber dicho, sí, lo amo mucho a San Juan Pablo II, porque me parece, en ese caso a Juan Pablo II, me parece un gran papa, porque lo considero mi padre espiritual, etc. Pero si él ni me conoce, si ni sabe, digo, no puedo decir estrictamente hablando que hay amistad. Hay un amor de caridad, por supuesto, ¿no? Pero entonces tiene que haber
ese conocimiento, no tiene que estar escondido el amor, non latens, acuérdense. En el texto de la Sagrada Escritura, digo solo 2 citas nada más para seguir con otros temas. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 8, versículo 17, yo amo a quienes me aman. Ahí, esa reciprocidad. Y los que me buscan me hallan. Nos damos a conocer nuestros respectivos amores. Y Juan 14, 21 en adelante, quien guarda mis mandamientos, dice Jesucristo, ese me ama. Y quien me ama será amado de mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. No es algo escondido, tiene que haber una manifestación. Si alguno me amare, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, etc. Bueno, se dan entonces con Dios las 3 condiciones del amor de amistad. La comunicación de los bienes, porque Dios nos comunica su gracia. La reciprocidad, porque se nos da enteramente y nosotros le damos a Él. Y que Dios da a conocer su amor y nosotros le damos a conocer a Él nuestro amor, y entonces hay amistad. Vamos a ver ahora como un agregado, un apéndice, un corolario, que es los efectos del amor y de la amistad. Los efectos del amor y de la amistad. Hasta donde lleguemos, a ver cómo vamos con esto. Entonces, primero, acá aclaro también que por ahí algunos efectos, cuando uno lo dice o lo lee o lo escucha, por ahí parecen como que fuese todo muy parecido. Hay diferencia, pero bueno, al menos tal vez en los primeros 2 tienen mucha semejanza, ¿no? Entonces Santo Tomás habla de estos efectos que se siguen del amor. Primero la unión, cita a Dionisio, que decía que cualquier amor es una virtud o fuerza unitiva y tiende a ser de 2 o más algo moralmente uno. Es tal la capacidad de atracción que tiene el amor entre 2 o más que los convierte en uno. Dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. La multitud de los creyentes tenía una sola alma y un solo corazón. Y era una multitud, no eran poquitos, era una multitud. Pero estaban tan unidos por Cristo, por supuesto, ¿no? Esa unión tiene una triple relación. Hay una unión que es causa del amor, es decir, como una disposición para el amor, y eso es cuando hay semejanza. Es decir, cuando se da parecidos y puntos en común. Entonces, si yo tengo puntos en común con otro, es mucho más fácil que se genere un amor. Si somos muy distintos, es más difícil. Después hay una unión que es el mismo amor de amistad. Ya cuando primero hay una disposición, después hay el amor en sí mismo, la unión afectiva, la unión moral, por la cual el amigo considera a su amigo como una misma cosa consigo mismo, como si fuesen uno, se consideran así. De donde dice ya Aristóteles, el amigo es otro yo, amicus es alter ipse, sí, es mi misma persona, mi amigo, estamos tan unidos que es mi misma persona. Por eso si a él le pasa algo malo, lo sufro yo, y si le pasa algo bueno, me alegro yo. Hay una unión tan íntima que solo se puede dar porque somos seres espirituales. Y que es a lo que tendemos buscando la santidad, en esa unión con Dios. Lo considero un otro yo. Por eso San Pablo dirá, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y así los amigos quieren las mismas cosas y rechazan las mismas cosas. Por eso el santo es tan amigo de Jesús, que solo quiere lo que quiere Jesús. También San Pablo dijo, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, y rechaza lo que Cristo rechaza. Y por la cual el amante está en el amado y el amado en el amante, porque considera sus bienes como bienes propios de aquel que ama, como el padre de esa parábola al hijo pródigo, que le dijo, todo lo mío es tuyo.
En el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1, dice: el alma de Jonatán quedó prendada del alma de David, y Jonatán le quiso como a sí mismo. Eran tan amigos, ¿no? Es otro yo. Para él, David era otro yo, era sí mismo. Bueno, entonces, esa es la unión que se da en la amistad. Veamos ahora esa es el segundo efecto de la amistad, que es la mutua inesión, como que el amigo está en mí y yo en él. Esa unión afectiva es tan estrecha que se convierte en una inesión, está inherente en mí, habita en mí. Porque lo amado está en el amante, pues permanece impreso en su memoria, por ejemplo. Si yo amo a Dios, me acuerdo de Dios muchas veces en el día. Entonces está en mí, Dios está en mí, el amado está en el amante. Y eso es algo continuado. Y también por la voluntad, porque cada vez que yo me acuerdo de Él tengo complacencia en la voluntad, tengo un gusto, tengo una fruición. Y por esto el amante considera lo amado como idéntico a sí mismo, porque lo va asimilando y quiere y obra por su amigo como si lo haría por sí mismo. Y por el otro lado, el amante respecto al amado, sí, el amante lo tiene al amado dentro suyo, porque lo recuerda, porque con la voluntad lo ama. Y a su vez el amante va hacia el amado, porque tiende a conocerlo cada vez más, a conocerlo íntimamente, y porque por el afecto se va transformando en él. De ahí es que a veces, ¿no?, es normal que se vea, por ejemplo, entre dos buenos esposos, un montón de cosas parecidas, aunque eran distintos antes, pero por el amor se va transformando uno en el otro, entonces van siendo cada vez más parecidos. Y así el que ama a Jesucristo se va haciendo cada vez más parecido a Jesucristo, evidentemente. Entre el amante y el amado se diría que se produce una especie de fusión y de compenetración, ¿no? Entonces, con eso se quiere decir que es un efecto, cuando Santo Tomás dice un segundo efecto de la amistad es esa mutua inesión, está haciendo eso, esa fusión, son ya una sola cosa. Tercer efecto, el éxtasis. Estoy señalando ahí, ¿no? Por supuesto. Se puede hablar de éxtasis cuando esa tensión del amante hacia el amado, tensión significa que estoy tendiendo a, lo hace salir de sí mismo al amante, ¿no? Por eso es éxtasis, estoy saliendo de mí mismo. Y esto se realiza tanto en el orden de la inteligencia como de la voluntad. Según la inteligencia, el amante se olvida de sí, no piensa en sí, sino que piensa frecuentemente en el amado. Y este éxtasis es causado, evidentemente, porque lo ama. Por eso Jesucristo dijo, el que no muere a sí mismo, y carga con su cruz y me sigue, o sea, tiene que dejar de pensar en sí, porque piensa en Cristo. Y entonces también vuelvo al ejemplo de los esposos. Un buen esposo no piensa tanto en sus gustos y deseos y criterios, sino en los de su esposa, y piensa más en ella, y al revés, y viceversa. Y según la voluntad, eso según la inteligencia, según la voluntad, en cuanto que lleva al amante fuera de sí, por el amor de concupiscencia, o sea, no contento él con el bien que tiene en sí mismo, porque cada uno de nosotros tiene un bien, somos un bien, Dios nos ha dado muchos bienes, busca gozar algo fuera de sí mismo. ¿Y en quién lo busca gozar? En el amado. Y entonces por el amor de amistad,
no solo se busca obrar por sí, sino que busca obrar por el bien del amigo, como buscando convertirse en providente del bien del propio amigo. Y esto es el efecto del amor. Después, el celo, otro efecto, muy breve. El celo proviene, como más o menos popularmente podemos saber, de la intensidad del amor que hay, evidentemente. En el amor de concupiscencia, el mismo amor intenta sacar, excluir, ¿no?, todo lo que pueda impedir alcanzar al amado o que me lo roben al amado, ¿no?, que me lo quiten, que me perjudique la posesión del amado. En el amor de amistad, la intensidad del mismo celo hace que el amante se mueva contra todo aquello que perjudica el bien del amigo. Es distinto, ¿eh? Yo recién dije esa noción que tenemos así más popular de celo. Ahora estoy hablando de el celo aplicado aquí al amor de caridad, al amor de amistad. Hace que mueva todo lo que vaya contra el bien de mi amado. No importa si yo lo pierdo en algún sentido, porque no lo pierdo plenamente nunca, pero... Y así se dice que se tiene celo por el honor de Dios o por el de un amigo. Como dice el Salmo 68, el celo de tu casa me devora. O el Salmo, o en el libro de los Reyes, he ardido en celo por Yahvé. O sea, que nadie vaya contra el honor de mi amigo, por ejemplo. Es un celo distinto al celo que entendemos comúnmente. Bueno, anteúltimo efecto del amor de amistad, el influjo universal en la actividad de la gente. Sé que así no suena muy claro, ¿no?, así expresado, pero es bastante simple. Como el amor del bien es la causa de todo lo que hace el amante, porque como lo que amo siempre es un bien para mí, evidentemente. Entonces eso es lo que me mueve, es la causa, ese bien es lo que me mueve a mí a obrar, porque yo amo ese bien. Ya sea una persona, que para mí es un bien, o a Dios mismo. Entonces, como el amor del bien es la causa de todo lo que hace el amante, si un amor se torna predominante, si es el amor más grande que tengo, todo es realizado en razón de él. Entonces, todo lo hago por él. Como aquel jovencito que se enamoró, entonces todo lo hace por la novia, todo, porque la tiene todo el día presente y todo lo hace por ella, y todo lo acomoda a ella. Y como el santo, que todo lo hace por Dios. Y por tanto, quien ama vehementemente a alguien, ordena todas sus acciones a él, es decir, a agradarle, a que se sienta bien, a conseguir su amistad. De ahí que se entiende que hay un influjo, como dice ahí la expresión, universal. O sea, el amado atrae todas mis potencias y todas mis acciones y todas mis apetencias, todo lo atrae hacia él, de la gente, ahí sería del amante, ¿no? Por último efecto, entonces, del amor de amistad, la herida que se llama vulneración. Bueno, hay muchas expresiones bíblicas para hablar de esto. Es como efectos, entre comillas, nocivos, como aparentemente malos del amor, pero no es así, no son malos, ¿no? En la Biblia se pueden encontrar palabras como liquefactio, languor, fervor, vulneratio, etc., especialmente en el Cantar de los Cantares, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta herida o esta vulneración se dice del amor en cuanto que el amante de alguna manera se divide para que el amado entre en él, para que Dios, por ejemplo, venga a mí, y para que a su vez el amante salga a buscar al amado. Santo Tomás dice, y voy a leer textualmente: en el amor se da la unión entre el amado y el amante, ya hasta
hasta ahora, a esta altura ya creo que lo sabemos bien, pero también se da una división, dice él. Entonces va a explicar. En cuanto el amor transforma el amante en el amado, porque los hace uno, hace que el amante entre en lo interior del amado y por el contrario, que nada del amado quede no unido al amante. Y por lo tanto, primer división, el amante de algún modo penetra en el amado y según esto el amor se dice agudo, porque lo propio de lo agudo es llegar a lo interior dividiendo, como un cuchillo que entra y corta, ¿no? Y así en teoría yo tengo que entrar a lo más íntimo del amado, porque mi amor es tan agudo que y me voy a unir tan íntimamente a él que tengo que ir hasta lo más profundo, entonces tengo que cortar para poder entrar. De modo semejante, Santo Tomás, el amado penetra en el interior del amante, llegando a su interior, y según esto se dice que el amor hiere y que traspasa el corazón. Son expresiones que conocemos, y tal cual, ¿no? Por eso cuando Simeón le dice a la Virgen que le traspasaría el corazón, es porque la Virgen amaba intensamente a Jesucristo, entre otras cosas, ¿no? Pero como nada puede transformarse en otra cosa, sino en cuanto abandonando de algún modo su propia forma, olvidándome de mí mismo, si no, no me puedo transformar en el otro. Si yo me quiero parecer al otro es porque tengo que dejar de ser un poquito yo mismo. Viene la segunda división, por la cual el amante se separa de sí mismo. Por un lado hiero al otro, porque tengo que entrar agudamente en él, pero por otro lado me divido a mí mismo, porque tengo que dejar mi hombre viejo y asemejarme, en este caso, a Jesucristo. Y es como, volvemos a los ejemplos naturales, el esposo tiene que dejar un poco de ser lo que era antes de casarse para adaptarse a la esposa. Entonces tiene una división, tiene que morir a esas costumbres que tenía antes para entregarse plenamente a la esposa y viceversa. Entonces el amante se separa de sí mismo tendiendo hacia el amado. Y según esto se dice que el amor produce éxtasis, como habíamos visto ya. Porque dice evoluciona fuera de sí y se evapora. Vamos a la tercera división que produce el amor, y ya estamos en hora. Pero como nada deja de ser lo que es, sino cuando se disuelve aquello que contenía en su interior, se sigue que, la tercera división, se remueva aquella terminación que contenía al amante en sus propios términos, y según esto se dice que el amor licúa el corazón. Es decir, que yo saque todo lo que estaba en mi corazón, repito, se remueva aquella terminación que contenía al amante en su modo de ser, en sus propios términos. Y según esto se dice que el amor licúa el corazón, porque saca todo lo que yo tenía de propio para entregarme plenamente al amado. Por supuesto, hasta ahí lo de Santo Tomás. Ningún amor tiene efecto nocivo, ¿no? Sino que cuando me uno a un bien me perfecciono, no hay nada nocivo. Como pasión, el amor como pasión, como algo meramente sensible, sí produce a veces esas impresiones sensibles y también algo físico, una conmoción física. Y cuando esas impresiones sensibles o conmociones físicas son excesivas, son muy intensas, como le ha pasado a muchísimos santos, entonces pueden causar incluso alguna lesión orgánica, como cuenta el Padre Pío, que tuvo esa que se llama transverberación, como le pasó a Santa Teresa también, que le parecía que se moría, porque era como algo como una espada así de fuego que penetraba su corazón. Santa Teresa dice, tanto puede crecer el amor y deseo de Dios, que no lo puede sufrir el sujeto natural. O sea, es tan fuerte el amor que le puedo llegar a tener a Dios, que mi cuerpo no puede resistirlo. Y así ha habido personas que han muerto de amor. Impresionante. Porque no pudieron soportarlo. El Padre Segundo Llorente dice que así murió la Virgen, de amor. Fue tan grande el amor que tuvo a Jesucristo y tan el deseo de estar íntimamente unida con Él, que se murió. La naturaleza no soportó ese amor. Bien, me pasé 5 minutitos, pero con esto terminamos entonces esos efectos
del amor y de la amistad. Si hay alguna pregunta, como siempre, generalmente no hay. Entonces eso, bueno, nos da la ventaja de no demorarnos. Y bueno, dejamos aquí nomás. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.